Bueno, pues podemos empezar, ¿no? De acuerdo, pues en primer lugar, dar las gracias a los asistentes a esta mesa redonda que va a tratar sobre la formación y el reciclaje profesional de los diseñadores. Les damos la bienvenida de parte de la DCV y agradecemos también a READ, que haya sido un poco el motivador y organizador de esta mesa redonda. Voy a empezar a presentar brevemente a los que intervienen. A la derecha del todo está Manolo Lecuona, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Escuela de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica. A su lado está Gabriel Navarro y Lavernia Amador, que son de la Escuela Superior de Artes, de Arte y Diseño. Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia. Yo soy de la vieja jornada de Artes y Oficios y no me acaba de encajar lo de Arte Superior de Diseño. Bien, a mi derecha también está Gelo Álvarez, que es el vicepresidente de READ, que tomará la palabra y la dirección de la mesa redonda en cuanto acabe de presentar a los asistentes. A mi izquierda tengo a Pedro Feducci, de la Asociación de Diseñadores de Madrid, de DIMAD, y a la izquierda del todo está Laurento Gel, de la Escuela de Organización Industrial. Como he dicho al principio, la temática fundamental del debate es la formación y el reciclaje de los diseñadores, de los futuros profesionales, y tenemos la intención de, no sé si de llegar a alguna conclusión, pero sí de establecer unas líneas de debate para, quizás en posteriores encuentros, poder ir proponiendo nuevas alternativas a la profesión, también a las escuelas de diseño, que en este momento yo creo que pasan por un momento, que pasamos las escuelas de diseño por un momento un poco difícil, ¿no? de cambio de los horizontes, y que cualquier tipo de iniciativa de este tipo que ha tenido la Asociación de Diseñadores y READ, pues siempre es muy bienvenida, ¿no? Bien, pues yo creo que paso la palabra a Gelo. Que siga con el debate, ¿no? Gracias. Bien. Buenas tardes. Como representante de READ en esta mesa de debate, queríamos plantear que READ, que es la Red Española de Asociaciones de Diseño y engloba 5 asociaciones de ámbito territorial nacional, nos parece que tiene que pasar a ser un interlocutor válido en distintos aspectos que tiene que ver con el tema de la formación. Uno fundamental sería el que tiene que ver con las propias asociaciones que forman READ y que pensamos que podría poner en común sus experiencias probadas en el tema de formación con las otras asociaciones, de manera que nos enriquezcamos todos de ello y podamos extrapolar esas experiencias que han sido exitosas en algún territorio en concreto al resto del país. Otro aspecto que es importante a tener en cuenta desde READ es que sea un interlocutor válido con las administraciones a la hora de poder influir en aquello que nos parece cada vez más necesario, que es la opinión que tenemos la sociedad civil de aquellas necesidades que tenemos en la formación de nuestros diseñadores, y que hoy por hoy creo que las políticas, tanto estatales como autonómicas, necesitan de nuestro apoyo como profesionales. En una tercera línea, creo que el aspecto ya de relación incluso entre las propias escuelas, universidades, se podría haber potenciado o favorecido por el trabajo que pudiera hacer READ como institución para ayudarles a que este mapa que tenemos un tanto atomizado de los centros de formación se reuniera en torno a algunas actividades que pudiéramos promover, como pueden ser centros de congresos de enseñanza, encuentros de enseñanza, que ya se han hecho en algunas de las asociaciones de las cuales tenemos socios, y de esta manera promover la relación entre las distintas escuelas e incluso entre los profesorados de las mismas.
Todos estos intercambios de experiencias entre los profesionales que se dan en la red, creemos que es lo que un poco podría servir en este debate también, con el aporte que nos hagan los distintos sectores que están aquí representados y que saben y son tan conocedores de la formación, para generar unos objetivos e incluso unas herramientas para conseguirlos en READ que podrían incluso llegar a derivar en la elaboración de una agenda, ¿no? Entonces, yo creo que el planteo del debate de la mesa podría ser un tanto abierto, de manera que cada uno pudiera hacer una valoración de cómo ve desde su ámbito más conocido la situación actual de la formación en España y también proponer ideas para mejorar esto que podríamos coger y trabajar desde la red. Voy a dar paso a los invitados para que cada uno pues vaya aportando sus conocimientos. Bueno, buenas tardes. Bueno, me toca un poco abrir lo amplio y ambiguo que queda el tema. Yo quizás apuntaría a algunos problemas que pueden ser endémicos en la búsqueda quizás de salidas o de horizonte de trabajo. Más que nada para no seguir cayendo en errores en los que hemos caído en el pasado, en un pasado bastante inmediato y otro quizás mucho más lejano. Por ejemplo, hay uno que es muy específico dentro de la cultura, vamos a llamar nacional, o del conjunto del Estado, y es la adscripción realmente del diseño o de la formación del diseño a centros. Y es todavía un problema que creo que levanta ampollas, porque creo que son miras que no tienen del todo, digamos, bien acotadas cuál es el ámbito del diseño. Yo creo que el ámbito del diseño es mucho más amplio de lo que pueda, digamos, entenderse desde muchas de las atalayas de la formación, y el poder superar ese tipo de tesitura permitiría quizás, yo creo que mantener una geografía como la que tenemos muy variopinta, que yo creo que es interesante, que no esté excesivamente arreglada, que no esté excesivamente uniformizada, porque de eso de alguna forma permite una mayor interacción con la realidad, que es mucho más cambiante, y en el entorno donde el diseño empieza a relacionarse con otras funciones, pues permitiría tener quizás a muchas más variables. Es decir, yo personalmente, para eliminar ese punto de partida, abogaría quizás por ampliar los horizontes de orientación o los puntos fundamentales a los que se dirijan la formación del diseño, y no generar una acción prototípica, arquetípica, que todos tenemos que ser, porque nuestro problema endémico es que hemos querido ser UL, hemos querido ser Bauhaus, y esos fenómenos no tienen ningún sentido actualmente. Fueron casos muy paradigmáticos que no se democratizaron y que todos queremos hacer lo mismo y todos queremos secundar lo mismo, cuando creo que tenemos la realidad. En segundo lugar, yo quería apuntar otra cuestión que es ya mucho más del ámbito de educación. Creo que hay términos que no están entendidos por los docentes del diseño. Una cosa es formar y educar y otra cosa es capacitar y especializar. Y como no empecemos a clarificar ese tipo de cuestiones dentro de los espacios de formación, educación, capacitación y especialización, todas las cuestiones se transgiversan, se contaminan, etc. Eso nos obligaría, e incluso nos ayudaría a estratificar mejor contenidos, objetivos, planes, etc. Yo creo que adolecemos de una cierta improvisación desde unos casos, otro quizás desde planteamientos demasiado historicistas, que vienen quizás de estructuras que no han tenido, digamos, esa aproximación. Y bueno, sería interesante, digamos, que reflexionar sobre ese aspecto para poder encontrar quizás soluciones mucho más específicas y quizás soluciones nuevas. Y yo lo dejaría de momento así para no monopolizar. Sí. Bien, mi nombre es Gabriel, vengo de la Escuela Superior de Diseño de Valencia, y bueno, al debate yo simplemente aportaría la reciente experiencia en la que estamos inmersos en estos momentos desde las escuelas superiores de diseño dentro del ámbito de la educación superior. Nosotros, la Escuela Superior de Diseño de Valencia, pasa a formar parte como una institución más en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior,
Es decir, pasamos a ser un agente activo en este espacio y eso ha conllevado durante los últimos 2 años aproximadamente, este será el tercer año, en el que nos habíamos propuesto reformar sustancialmente y en profundidad los planes de estudio, es decir, la formación que queremos impartir desde nuestras escuelas a los diseñadores de 2012 y de 2020, es decir, con unas miras puestas en el futuro. Desde este punto de vista hemos desarrollado, como digo, una reforma sustancial de los planes de estudio y para ello hemos mirado fundamentalmente, lo hemos hecho en base a el análisis de los perfiles profesionales de los diseñadores que se producen en la actualidad, que se dan en la actualidad. Hemos diseñado unos planes de estudio no mirándonos hacia adentro, sino mirándonos hacia afuera. Hemos analizado, hemos identificado cuáles son las competencias que un diseñador de nuestra época tiene que tener y en base a ese perfil en el que hemos identificado cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar a nuestro alumnado, hemos desarrollado los planes de estudio. Esta es, como digo, el tercer año en el que estamos implantando estos nuevos planes de estudio, en el que apostamos fuerte desde esta visión absolutamente flexible, con una estructura, con una metodología y una estructura académica muy flexible para, con esa rapidez y esa agilidad que necesitamos, adecuar algo que han adolecido nuestros planes de estudio, pensamos, que es esa obsolescencia en la que muchas veces hemos caído. Esa es la postura, no quiero insistir más, esa es la posición que desde la escuela estamos, hacia la que apostamos y con esa orientación fundamentalmente dirigida hacia la profesión. Querría aportar esta idea y que sea en su caso objeto de debate. ¿Lo paso o me lo quedo yo? Por no intervenir 2 veces. Bueno, un segundo solo. Hola, soy compañero de Gabriel en la Escuela Superior de Diseño de Valencia. Solo quería comentar que, bueno, lo que dice Gabriel es totalmente cierto y nosotros entendemos un poco las enseñanzas del diseño viéndolas siempre en relación con los profesionales del diseño. Si no, para nosotros no tiene sentido las enseñanzas del diseño a otro nivel, ¿no? Siempre la investigación está muy bien y todo eso, pero siempre que haya una relación con el profesional del diseño. Si no, vamos, nosotros no jugamos, ¿no? No entendemos esto así. Solo era aclarar este tema. Bueno, yo, si me permitís, como también soy representante de la Escuela de Diseño del CEU, también vengo como representante de la Escuela de Diseño del CEU, también me gustaría intervenir en el debate también. Yo creo que Manolo ha hablado al principio de su intervención de esa visión más amplia de los estudios de diseño, menos adscrita a los centros. Yo coincido plenamente contigo, ¿no? Coincido absolutamente contigo, solo que yo creo que como tú también estás en un centro oficial, también percibirás que para los alumnos de diseño, para los alumnos universitarios en general, la titulación oficial es algo muy importante, ¿no? Entonces, la no adscripción a los centros yo creo que se enfrenta con un problema añadido, que para mí es ideal, pero creo que se enfrenta con el problema añadido de la titulación, ¿no? Lo que habría que hacer, estoy de acuerdo que el camino quizás fuera ese, que el alumno pudiera elegir más su currículum independientemente de lo que le ofreciera cada centro. Me parecería muy interesante, incluso si pudiera ser a nivel internacional, ¿no? Que no tuviera que ser a nivel nacional, solo que nos encontramos con el problema de que luego todo eso tiene que estar suficientemente regulado para que el alumno al final además tenga, aunque la profesión no lo requiere, pero sí, yo creo que la vida cotidiana sí, una titulación oficial que respalde esos estudios, ¿no? Que se podría hacer sin ningún problema. Solo que desde mi punto de vista, como que son 2 problemas añadidos. Primero, establecer esa especie de archipiélago donde el alumno podría navegar de una isla a otra hasta hacerse con su propio currículum, y el segundo problema sería el reconocimiento oficial de ese trabajo que, aunque, insisto, a efectos de la práctica cotidiana del diseño no es tan importante, a efectos del currículum personal de una persona lo sigue siendo, ¿no?
tardes. Yo soy Pedro Feducci y pertenezco a la asociación DIMAD y también soy docente en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde imparto una asignatura de diseño que, bueno, pues la verdad es que ha sido bastante interesante que el diseño también entre en las escuelas superiores de arquitectura, porque normalmente era una asignatura que no tenía cabida, ¿no? Y eso pues es una cosa que a mí me ha gustado mucho poder promover. Primero fue como una optativa, ahora ya estoy dando un máster. En el máster damos una asignatura, un taller, y eso de alguna manera pues abre bastante digamos una innovación diferente a lo que hasta este momento se estaba produciendo. Bueno, pero yo no quería aquí continuar hablando de los temas docentes desde la universidad o desde las escuelas, porque me parece que lo que hemos venido más es a hablar de cómo una asociación de asociaciones, como la READ, una red de asociaciones, puede ayudar o sentir interés en fomentar esa relación con la docencia, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que nuestra experiencia desde nuestra asociación puede también brindar vías y caminos en los que poder acceder. Los profesionales del diseño, yo creo que estaremos siempre, y asociados en asociaciones de diseñadores, estaremos siempre encantados de que la sociedad reciba una educación en la que el diseño se valore de una manera pues tutelada, si queremos, o con una mayor garantía de que lo que se está haciendo es algo adecuado, es algo que tiene visos de ser real con respecto a lo que la profesión entiende como lo que es el diseño, ¿no? Entonces, nosotros hemos abierto algunos programas, hemos hecho algunas experiencias que creo que podrían ser interesantes luego compartir con vosotros, quizá muy dispares, pero muchas de ellas ya van entrando, formando parte de unos posibles itinerarios que podríamos discutir. Por ejemplo, impartir en enseñanza reglada, pues las asociaciones como la nuestra pues están intentando acercarse a primaria para hacer experiencias con colegios que pudieran tener acceso al diseño a través de nuestras asociaciones y nuestros asociados. O en secundaria también, o workshops para ya máster en los que nos encargamos nosotros de poder promoverlas, pero o sea, hay muchos ámbitos en los que desde las asociaciones con nuestros propios asociados, muchos de ellos docentes, porque en las asociaciones de diseño muchos de las personas que están asociadas son también docentes, pueden favorecer intercambios de conocimiento y educación con centros más académicos y bueno, pues esa sería un poco me gustaría un poco pues poder enunciar algunas de estas experiencias que yo creo que han sido muy ricas, ¿eh? Si tenemos tiempo pues lo podremos ir viendo. Mi nombre es Laurent, represento aquí la EOI, Escuela de Organización Industrial, con sede en Madrid y Sevilla. Hemos organizado esos últimos años, 4 últimos años, una serie de programas para el sector diseño. Han pasado por nuestros programas más de 400 empresas de diseño. Programas distintos de creación de nuevas empresas, de consolidación de empresas y unos programas de gestión del diseño. Para nosotros hay tres, solo apuntar que esos programas están cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Inicialmente, cuando iniciamos esos programas, cofinanciaba también DDI, en la actualidad pues lo cofinancia ENISA. Hay tres elementos para mí fundamentales en la formación de los profesionales del diseño. Lo que se comentó antes, y no voy a entrar más en detalle sobre pues, la especialidad, o para mí más bien las especialidades. Creo que el diseñador de hoy no puede tener una sola especialidad por la demanda del mercado, por nuevos encargos que se están produciendo pues, desde las empresas o desde las instituciones incluso. Un diseñador pues, debe tener una serie de competencias, de habilidades y no puede tener una sola especialidad. Los dos otros ejes de trabajo que hemos desarrollado estos últimos años están más enfocados a la gestión
la gestión de esas empresas, de esos estudios. Y cuando estamos hablando pues, de estudios, a veces pues, de 1, 2, 3 personas, son empresas, incluso pues, autónomos los consideramos como empresas, como emprendedores, y son empresas a su vez. Porque el entorno económico pues, está cambiando, va a seguir cambiando, y por lo tanto los profesionales del diseño pues, se tienen que adaptar sin ninguna duda pues, a ese nuevo entorno. Y ahí es donde pensamos que hay una serie de oportunidades, esa tercera pata que hemos trabajado últimamente, particularmente este año con más de 200 empresas, con programas pues, en Madrid, aquí en Valencia, en Murcia, en Granada, en Bilbao, Galicia, en Santiago, en Canarias. Esa tercera pata es la comunicación del impacto del diseño, de cómo comunicar ese impacto, un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental, trabajando en metodologías que puedan aunar las tres patas, y nos parece pues, dos ejes, además de las especialidades y de cómo los profesionales se tienen que adaptar a las nuevas demandas, también cómo se deben de adaptar, cómo se tienen que adaptar en esos nuevos entornos, en lo que llamamos los ecosistemas. El ecosistema de una empresa está cambiando, y por otra parte quizás las empresas de diseño, los diseñadores, no se fijaban mucho en todo lo que tenían alrededor, en lo que forma realmente su ecosistema, lo que llamamos también las audiencias. La primera audiencia o la fundamental para una empresa es ciertamente sus clientes, pero no es suficiente. Los colaboradores, sabemos todos que no hay empresa de diseño autónoma que pueda trabajar sola, siempre trabaja con otros profesionales del diseño alrededor de esa empresa. Están las administraciones públicas, están las asociaciones, está GREAD, que agrupa de alguna forma a esas asociaciones, forma parte de ese ecosistema, los aportadores de fondos. Antes había bancos, ahora no los hay, pero hay otras business angels para, por ejemplo, pues financiar determinados proyectos. Los organismos de protección intelectual, marcas, patentes, también forman parte de ese ecosistema, y queremos que el profesional del diseño, dentro de esos programas de formación, sea consciente que no está solo, y además tiene que contar con muchos más agentes dentro de ese ecosistema en el que está actuando. Paso la palabra a Juan, que antes no lo has presentado, Juan Aguilar. ¿Le dejamos que se presente o le presentas tú? Ok, gracias. Disculpad por el pequeño retraso. Yo soy Juan Aguilar, codirector de Estación Diseño. Es un centro de formación y divulgación del diseño recientemente creado, hace un año. Está ubicado en Granada. Quiero explicar esto porque hay ciertos matices que son diferenciales, ¿no? Posiblemente al resto de los centros, ¿no? Estamos en una región, en este caso una comunidad autónoma que es Andalucía, donde se vive con cierta singularidad el diseño. Luego, si tenemos ocasión, podemos hablar de algunas cosas, ¿no? Pero hay otro elemento interesante que tiene que ver con el tema de la mesa, y es que este es el primer año que se establecen los grados en diseño en Andalucía. Creo que esto también, en nuestro caso, es significativo, ¿no? Somos centro autorizado por la Junta de Andalucía a impartir las enseñanzas, ¿no? Estamos viviendo posiblemente lo que vivimos todos los profesionales de la docencia, un espacio, un escenario continuamente en movimiento, donde todo es nuevo. Yo sinceramente, era una situación que me generaba cierta, no sé si decir cierto agobio, ¿no? Pero creo que todos nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Estamos en un escenario donde hay titulaciones que algunas se están extinguiendo, entra el Plan Bolonia, se cuestiona sobre todo la enseñanza en las escuelas, no solamente en los centros de diseño, sino en las escuelas primarias y secundarias. Estamos en un mundo cambiante, las tecnologías a veces imponen estrategias que van por delante posiblemente de las metodologías que podemos aplicar en los centros, y realmente estamos en un escenario tremendamente complejo o apasionantemente complejo. Creo que lo primero que tenemos que aprender, por lo menos los docentes, o yo intento atribuirme, es a crecer en una situación donde hay fórmulas que están por inventar.
¿no? Y habrá que buscar la manera de ponerlas en marcha. Otro elemento que creo que es interesante, voy a apuntar un par de cosas nada más, es el análisis o la revisión o la reinvención de metodologías de aprendizaje basado en un problema, de poner el énfasis evidentemente en la función o el objetivo que tiene el diseño y que van a tener los estudiantes que van a ser futuros diseñadores, ¿no? Y esto tiene que ver con el tercer elemento que yo quería poner también en la mesa y que habéis tocado vosotros, ¿no? La coparticipación o la involucración sí o sí de asociaciones, en nuestro caso la Asociación Andaluza de Diseñadores, READ como asociación de asociaciones, empresas, asociaciones de jóvenes empresarios, en Andalucía, Andalucía Emprende o el CADE, que forma a nuevos emprendedores, y a nosotros nos parece esencial que entiendan que forman parte de un proceso que nosotros ponemos en marcha los estudiantes para que sean los futuros profesionales de las empresas en las que van a trabajar, ¿no? De alguna manera creo que esto se hace cada vez más esencial, ¿no? El que las empresas no entiendan que reciben y que analizan a los estudiantes, sino que se involucran desde el principio, ¿no? Creo que es un elemento que habrá que ver cómo se articula, cómo se mete. Posiblemente tengamos la situación a tiro, simplemente porque hay muchas cosas por construir y se pueden pensar modelos en esa reconstrucción posiblemente de cierto modelo educativo dentro del mundo del diseño, ¿no? Quería hacer una matización, estando de acuerdo con los dos, tanto con Manuel como con Manolo, sobre la importancia de tener un título oficial, que es indiscutible, y también el poder abrir el abanico de posibles maneras de formarnos los diseñadores. Yo creo que son dos aspectos que no son excluyentes, que son simplemente en campos diferentes de la formación, y lo que quiero dejar claro es que yo creo que son absolutamente necesarios ambos. Es decir, yo creo que el trabajo que deben y pueden hacer las asociaciones y READ, por ende, que las engloba, está en cubrir esas carencias que puede haber puntualmente en la formación de los profesionales, pues generando actividades, o READ en el caso de esto promoviendo y participando también de las actividades de esas asociaciones que de hecho son también parte de la formación de los diseñadores, incluso se podría llegar a decir de los prediseñadores, de las personas que todavía no lo son, y a los distintos niveles educativos con actividades diferentes, según el caso, ¿no? READ, ¿qué papel jugaría aquí? Según yo lo veo, es un poco canalizar, por eso decía, ¿no? Canalizar un poco las experiencias probadas de asistencia a la formación de cada una de las asociaciones, las que las haya tenido, ponerlas en común con las demás, extrapolarlas incluso a asociaciones que no sean de READ, y también el hacer de interlocutor, como decía, tanto con las escuelas, que son muchas veces compartimentos estancos unas de otras, y digo a nivel nacional e incluso por supuesto a nivel internacional, y en un tercer grado a las empresas con las escuelas también y con las asociaciones, de manera que podría ser un elemento aunador, ¿sabes? Un elemento que relacionase todas estas cosas que muchas veces están también ya relacionándose, pero transversalmente podría hacer el trabajo una entidad como READ, ¿no? Ahí es donde yo veo que de este debate, si sacamos todas estas informaciones, que son visiones que tenemos cada uno de los profesionales en los ámbitos que tenemos, y aunar todo ello, que pudiera generar una acción conjunta y dirigida, teniendo en cuenta las opiniones de todos estos aspectos que tenemos en esta mesa, es lo que yo me sacaría de esta mesa, y ojalá, como decía antes, nos pudiera servir para generar una agenda, ¿no? En una dirección que fuera productiva. Para al final, ¿quién? Los diseñadores, ¿no? Que son los asociados de nuestras asociaciones. No sé si alguien... Bueno, pero para abordar eso, yo creo que en las intervenciones ya se ha suscitado un problema, digamos que inicial, que es muy importante. ¿Hablamos de diseñadores o hablamos de diseño? Porque son dos cosas completamente distintas. Y es lo que nos lleva muchas veces al error de caer en un pozo que no tiene ningún tipo de salida. Si hablamos de diseñadores, mal. Mientras que si hablamos de diseño es cuando yo creo que es donde realmente podemos encontrar
desde objetivos, horizontes, utopías, lo que queramos. Es decir, yo creo que eso habría que matizarlo correctamente, porque yo pienso que hasta ahora hemos llevado siempre una acción centrípeta. Diseño lo soluciona todo. Y no es eso, los diseñadores lo solucionamos todo. Mientras que yo creo que es al contrario, tiene que ser una acción centrífuga. Diseño como filosofía, como actitud, como pensamiento, como visión, tiene que estar adscrito, tiene que estar próximo a todas aquellas actividades y acciones que se puedan ir desarrollando. Bien, porque, y quizás a lo mejor es mucho más mi experiencia, el Design Management que hacemos con la Politécnica y con la Fundación de la Politécnica. El 70% de los alumnos son gente que viene de empresas que no ha hecho diseño, no son diseñadores. Y estamos tratando el problema de cómo integrar el diseño de la empresa. Y a lo mejor va a ser el responsable del diseño. ¿Cuál es el perfil de un design manager? ¿Tiene que ser diseñador? No, señores. ¿Y el director de arte? ¿Tiene que ser diseñador? En principio no, puede serlo, pero como puede serle cualquier otra persona que interioriza, que metaboliza diseño. Como lo puede ser el responsable de finanzas, como son muchos de nuestros proyectos empresariales, que son personas, algunos que vienen del mundo de la arquitectura, del mundo del diseño, otros que no, que tienen mentalidad, tienen actitud por cierto tipo de circunstancias, experiencias, lo que sea, y han metabolizado, han incorporado esa cuestión. Entonces, claro, si nos ponemos en un territorio, acabamos en un tema profesional que no nos lleva a ningún territorio, más cuando diseño es cambiante, porque la realidad es cambiante y diseño se acopla continuamente. Las profesiones son rígidas y de inercia. No cambie nada porque yo es lo que sabía, ya no lo sé. No me modifique la norma porque lo que yo sabía ya no es. Entonces, yo creo que si queremos avanzar en ese territorio, tenemos que hablar de diseño. Y después, si tenemos en un momento, en una tesitura determinada, decir que es necesario tener a un individuo, a una persona especializado que domine una serie de cosas, pues lo hacemos, lo formamos, lo ejecutamos o lo que sea, sabiendo que eso es mejor una acción circunstancial o una acción de un tiempo determinado. Pero que mañana la realidad va a ser otra y que vamos a tener rápidamente, no reinventar, pero sí adoptar estratégicamente una solución, como desde esas actitudes de diseño podríamos encontrar soluciones adecuadas para poder solventar ese tipo de cuestiones. Lo digo porque yo creo que es bastante redundante ese tipo de problema a la hora de quizás abordar nuestro propio ámbito de actuación, ámbito de desarrollo o lo que sea. Y caemos en el error, no defendemos diseño, defiendo mi figura de especialista. A mí la figura de especialista no es algo que me motive. Sí, fundamentalmente, lo que es realmente la acción de diseño como una acción mucho más. Lo que pasa, Manolo, es que los planes de estudios están pensados para formar diseñadores, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el problema con el que los docentes en diseño venimos luchando denodadamente desde que empezamos con las escuelas de diseño, por lo menos en la Comunidad Valenciana hace más de 25 años, cuando empezaron los primeros cambios en la antigua Artes de Oficios, cuando se fundó el CEU, cuando empezasteis en la Escuela Politécnica. Yo creo que desde entonces no hemos parado de luchar contra los planes de estudio, tratando, por un lado, de no salirnos de ellos si lo que pretendíamos, si lo que necesitábamos era ofrecer una titulación, y por otro lado, tratando de amoldarlos a la realidad, que como tú bien dices, del diseño, no se amoldaban de origen, de salida, ¿no? Entonces, yo antes he sacado el tema de las titulaciones porque creo que está implícito en el problema, que no es el único problema, pero que desde luego es uno de los grandes problemas. Primero, desde luego, es entender los nuevos cambios del mundo del diseño, ¿no? Y en segundo lugar es que los entiendan aquellos que formalizan unos planes de estudios que normalmente van como mínimo 15 años por detrás de la realidad, ¿no? Entonces, quizás ese sería un magnífico punto de partida para esa gestión por la que está preocupada la red de empresas de la red de READ. Yo creo que podríamos apuntar hacia allí, ¿no? Cómo hacer compatible la realidad del diseño con, yo no digo con la formación, porque me consta que todas las escuelas que estamos vivas en el mundo del diseño
peleamos por dar una formación lo más acorde posible con la realidad, pero cómo los planes de estudios pueden ser más flexibles y pueden ser tan cambiantes como es el mundo del diseño para no quedarse fuera, ¿no? Yo creo que podría ser un tema interesante de debate, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también, quizá un poco por abrir hacia otros temas, a mí me parece que también es interesante cómo las propias instituciones académicas les cuesta mucho establecer relaciones entre ellas. O sea, realmente son circuitos muy cerrados, se sienten como competidoras, sus clientes pueden ser robados, pero también sus docentes pueden ser robados, porque de alguna manera, salvo las que están más fijas, porque ya tienen un nivel más estatal y funcionarial, por lo tanto, los otros, bueno, pues buscan acomodo y pueden pasar de un lado a otro con más facilidad cada vez más, ¿no? en el tema de las privadas. Nosotros tenemos dos experiencias que creo que han sido muy buenas a la hora de vincular nuestra asociación de diseñadores con escuelas. Nosotros somos una asociación un poquito peculiar en el sentido de que permitimos, no somos exclusivamente, tenemos varios grados, pero aceptamos que aquel que se siente implicado con el diseño y en el entorno de nuestra ciudad, que es una ciudad bastante hostil al medio del diseño, o lo ha sido tradicionalmente, pueda pertenecer también a nuestra asociación. Una asociación que acepta o que quiere como partida el fomento de una idea de cultura, de una idea de diseño como cultura, y que quiere de alguna manera desarrollarla e implantarla en un medio al que no ha sido, bueno, en el que está implantada, por supuesto, el diseño en Madrid, no es que no exista, pero no es, digamos, un lugar muy fértil para que se produzca, ¿no? En algunos campos más que en otros. Seguramente en aspectos gráficos y de diseño gráfico es mucho más rica que en otros como el producto, que tenemos, aparte de que tenemos un buen tejido industrial, pero no se ha producido, ahora se va produciendo más esa simbiosis entre ciudad y diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho dos experiencias que creo que pueden ser interesantes. Una la llamamos Kilómetro 13, en el que 4 escuelas de diseño se juntaban sus alumnos para ofrecer un workshop abierto en el que profesores de algunos profesores de todas las escuelas funcionaron a la vez e intercambiaron sus conocimientos y sus formas de trabajar con estos alumnos que estuvieron trabajando, y eso lo llevamos haciendo hace 4 o 5 años más, yo creo que ya más, y da muy buenos resultados. Primero hay una relación entre alumnos de distintas escuelas que es muy buena, y luego hay también una buena relación entre los docentes que participan en estos programas. Luego hay otro que fue también muy interesante, de ese mismo tipo, que es que nosotros tenemos como asociados un tipo de asociado especial, digamos, de otro índole que no el puramente profesional, a muchas de las escuelas de diseño de Madrid, o prácticamente a casi todas, salvo 2 o 3, casi todas están asociadas, tienen un tipo de asociación diferente, digo que no es, y como tales, digamos, tienen participación en nuestra asociación. Tuvimos hace 2 años una gran exposición de una empresa, IKEA, que bueno, hizo en nuestra sede, en la central de diseño, en Matadero, una gran exposición sobre sus 25 años de llegada a España. Se quedaba un trozo sin ocupar y le propusimos que por qué no hacíamos una acción entre esos asociados, esas escuelas asociadas de diseño, y que intervinieran en un cubo, se les ocurrió a ellos, un cubo de 240 por 240, en el que cada una de estas escuelas, con sus alumnos, hacían una instalación, algo, con un material, me parece que eran 650 euros lo que daba IKEA de material de ellos, gratuito, para que se produjera esta acción. Yo creo que fue una cosa muy divertida, se lo pasaron muy bien, salieron cosas geniales. IKEA todavía lo recuerda como algo de una creatividad tremenda, y realmente les abrió muchas vías de romper, ¿no? La posibilidad también de entrar en contacto con gente joven, que luego van a ser los que van a poder ellos contratar para sus tiendas. Ellos tienen gran necesidad de gente que entre en sus tiendas para todo el tema de decoración. Bueno, pues realmente fue una experiencia muy rica, y también para las propias universidades, que de alguna manera se veían unos a otros. Los propios estudiantes estuvieron trabajando allí durante una semana, montando cada uno de estos stands, y yo creo que sacamos, digamos, una buena idea de lo que puede ser hacer participar a las
instituciones académicas con las empresas del sector, ¿no?, que pueden estar relacionadas. Bueno, son dos ideas que hemos puesto en práctica que creo que pueden ser interesantes. Sí, en cuanto a disociar diseño y diseñadores, a mí me cuesta. Efectivamente estoy de acuerdo con Manuel de qué estamos hablando cuando estamos hablando de diseñadores. No quiero entrar en la especialidad de cada uno, pero estamos hablando en definitiva de personas. Y eso es lo más importante. Detrás de todo diseño hay personas. Luego, pues la especialidad, el oficio que puedan tener todas las personas que han participado en ello ya puede ser muy diverso. Y cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de actitud. Entonces, hablé pues del impacto que tiene el diseño. Cualquier tipo de diseño tiene un impacto en la sociedad, un impacto en los usuarios, un impacto de tipo pues, económico, social, ambiental, ecológico. Eso sale de los valores, de esa actitud, de todos esos profesionales. Efectivamente, un gestor de diseño no tiene por qué haber pasado por una escuela de diseño. Como pues en un banco no tienen por qué haber estudiado economía. Yo creo que es una cosa que tendríamos que experimentar, justamente por esos valores que tienen, creo, diría casi el 100% de los diseñadores. Una pena que no sean directores de bancos. Bueno, algunas anotaciones con respecto a lo que habéis comentado, con el tema de las titulaciones. Pues posiblemente los que somos licenciados o somos doctorandos y hemos estado en un programa de investigación, entendemos que uno de los beneficios que pueden tener las titulaciones de grado, otra cosa es cómo lo rentabilicemos, pero uno de los beneficios es ese paso al ámbito de la investigación. Esto creo que es fundamental y de alguna manera es el añadido implícito que tienen los grados. Otra cosa es que valoremos programas de doctorado y entendamos que el beneficio puede ser mayor o menor en determinadas instituciones, en determinadas facultades, ¿no? Pero esto es esencial. Nuestra formación siempre, por la singularidad que se da en España de las facultades de Bellas Artes y las escuelas de arte, nuestra formación siempre ha sido menor. Yo no estoy haciendo calificativos ni entro a posicionarme de un lado y de otro, ¿vale? Mucho menos como licenciado en Bellas Artes, evidentemente, ¿no? Pero sí creo que se consideraban artes menores y se vincularon a las escuelas, ¿no? De alguna manera no tuvieron en un momento dado ese beneficio que tenían las licenciaturas en cuanto a la investigación. Se ha hecho muchas y muchas veces en instituciones privadas, que hay que agradecer, por cierto, ahora, ¿no?, que han estado ahí trabajando de manera importante, pero creo que las titulaciones incorporan esto que es esencial, el poder entrar en otro escenario, dentro de la enseñanza, dentro de la docencia, dentro de la investigación, por los propios profesionales que se dedican a esto. Esto también creo que es importante, porque una cosa son los diseñadores profesionales, los estudiantes, las empresas, y otro perfil que creo que también es importante en todo este escenario, es el de los profesionales docentes, ¿no? Que también en muchas ocasiones creo que a veces difícilmente se reconocen con los programas docentes. Este sería otro tema, igual díscolo a sacar en la mesa, pero creo que importante, ¿no? Por un lado, a veces están los programas, por otro lado, están los profesionales docentes que reconocen afines a algunas materias y otras entienden que posiblemente no sean tan provechosas, ¿no? Pero insisto en que la titulación nos da paso a un rango que creo que es esencialmente importante, ¿no? Por último, añadir una cosa también, una experiencia que nosotros hemos iniciado y que nos funciona bastante bien, y es la posibilidad de que los estudiantes en periodo de formación trabajen con otros estudiantes de otras facultades, de otras universidades. Esto también es una manera de que el estudiante metabolice el concepto o el valor del diseño o la actividad en la que está involucrado, ¿no? Y tuvimos una experiencia muy concreta con estudiantes de Ciencia de la Comunicación para hacer un taller de comunicación política, y aquí los estudiantes de diseño reconocían cuál era su aportación, en este caso, dentro de ese proyecto, porque tenían enfrente a estudiantes de Ciencia de la Comunicación Política que no tenían ningún conocimiento de diseño, pero sí de comunicación, ¿no? Creo que este tipo de incursiones en las enseñanzas del diseño posiblemente puede ayudar
habrá que encontrar fórmulas, pero puede ayudar a que se entienda que en definitiva el estudiante o el diseñador lo que tiene es que utilizar buenas estrategias o recursos de diseño, evidentemente para que tengan afectación social, económica o funcionen para el sentido que se les está dando, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que veo muy interesante el debate entre diseño y diseñadores, me parece que es interesante, pero creo que a lo que se refiere o lo que vemos con la enseñanza del diseño, el debate diseño-diseñadores, yo creo que se podría extrapolar incluso y podríamos verlo al revés, ¿no? Es decir, cuando la empresa, la universidad de gestión de la empresa tiene que hacer algo, pues debe abrirse también al tema del diseño, quizá, ¿no? No lo sé. Es decir, ya no desde las enseñanzas del diseño, sino desde las otras enseñanzas, cómo incorporar el diseño, porque parece otra vez que somos el ombligo del mundo, ¿no? Y estamos ahí, y las enseñanzas del diseño vamos a englobarlo todo. Yo creo que eso tampoco es así exactamente. Y luego creo también que un poco respecto a lo de la flexibilidad de la formación, bueno, de los currículums y todo esto, los perfiles. Yo creo que ahora con todo esto del grado y Bolonia, que permite el tema del posgrado, pues, lo que viene a ser es una formación básica que después tú puedes tornear con los posgrados o con el posgrado de la manera un poco que a ti te conviene. Es decir, que puedes terminar en diseño y hacer un posgrado en gestión de empresa y convertirte en un gestor de diseño, ¿no? en una empresa. Entonces, ¿es necesario haber estudiado diseño? No, pero tampoco es necesario haber estudiado empresa a lo mejor. Entonces, quiero decir que lo podemos ver tanto de un camino, son dos caminos que se recorren, ¿no? De esta manera, ida y vuelta, ¿no? Yo creo. Entonces, en ese sentido, nosotros sí que pensamos que en cualquier caso, y también hablando un poco, lo decía Pedro, lo que las escuelas tienen que estar es al lado de las asociaciones y de los profesionales. Y no podemos estar al lado del diseño porque no podemos estar al lado del diseño, que no es una cosa física, pero podemos estar al lado del diseñador, que es el profesional que nos acerca el diseño de alguna manera. También podemos estar al lado del empresario, que aporta con pues la gestión de la empresa y tal. Lo que pasa es que a nosotros, por ejemplo, desde la escuela nos cuesta más estar al lado del empresario, o que el empresario entienda el diseño como nosotros lo entendemos, que no tanto con el profesional del diseño. Nos identificamos mucho más y, por lo tanto, la relación, por ejemplo, con el ADCV, con el Colegio de Interioristas, con las asociaciones de diseñadores, es muy directa, muy rápida, muy buena, ¿no? Con los profesionales también. Entonces, claro, así da gusto trabajar, por eso creo que es una manera. Que después tú, cuando termines, te especialices o no, o te abras más o no, o termines. También pienso que 4 años no dan para formar profesionales ya está, ya soy un profesional, aquí me quedo, ¿no? Sino que es como la primera piedra de un edificio, vas poniendo estas y luego vamos a ver dónde acabo, ¿no? Entonces, tampoco la universidad o la escuela tampoco tiene que pensar que va a ser la formación y punto. Esto es lo que... O sea, yo voy a formar y luego esa persona que yo he formado ya no se podrá formar nunca más, ¿no? No es así, nosotros ponemos una piedra y vamos poco a poco, ¿no? Creo yo. Estamos hablando del diseño y estamos hablando de las personas y estamos hablando de la actitud y del impulso de cada uno, y creo que no quiero con esto ser conceptual ni siquiera en lo que voy a decir, porque hay casos concretos que avalan lo que a continuación argumento, y es que yo creo que el diseño en realidad tiene un aspecto en la sociedad que se va más allá de la simple profesión. Es decir, el diseño está en todas partes, el diseño está en todo, ¿no? Tal vez es que habría algunas acciones incluso que tendríamos que tener en cuenta, y las asociaciones podríamos ahí promoverlas con nuestras actividades, haciendo estas actividades colaborativas con otros niveles de enseñanza, incluso hablo de enseñanzas infantiles, enseñanza de secundaria, haciendo partícipes a los alumnos y a los profesores que imparten, por ejemplo, imaginemos una asignatura de conocimiento del medio en el que se pueda hacer un taller, una visita guiada, una exposición, etcétera, a una actividad que genera una asociación.
Bueno, pues estamos hablando de diseño, yo creo que estamos hablando de diseño. Ahí es donde yo creo que a lo mejor las asociaciones también podrían impulsar o tener un poco en cuenta otro aspecto de la formación en diseño que no es estrictamente la de las enseñanzas superiores, ¿no? Que ya llevan su nombre de diseño. Yo creo que esta es un campo abierto muy grande a que podamos tener en cuenta. Yo, Manolo, te diría, no sé si, digo por la hora que es, tal vez estaría bien que hiciéramos una ronda, un poco de conclusiones cada uno. Yo pediría, si me perdonáis, me atrevo a pedir si acaso una propuesta, ¿no? Si se nos ocurre algo, una propuesta a futuro. Yo creo que hemos hecho un poco un análisis de la situación actual según el punto de vista de cada uno, pero una propuesta a futuro que pudiéramos sacar y luego ya elaborar entre nosotros y terminar de esta manera el debate y la mesa de una actitud muy proactiva, si os parece. Bueno, yo recojo dos testigos de lo que se ha hablado en la mesa que me parecen interesantes. Uno sería que procuráramos una mayor relación entre las escuelas, que estuviéramos más abiertos al intercambio de alumnos, de profesores, de conocimientos, de talleres comunes, etcétera. Yo creo que esto beneficiaría mucho a la profesión, a los profesionales y a los futuros profesionales. Y también me parece muy interesante lo que has dicho. Me ha sorprendido y me ha dado rabia no haberlo pensado yo antes, pero efectivamente nos olvidábamos de la cantera, ¿no? Y me parece muy interesante que las asociaciones, igual que se preocupan, como ha dicho Nacho, se preocupan ahora mucho por tener contacto con las escuelas y que nos parece muy positivo esa relación fluida que últimamente se está estableciendo, pero siempre hemos hablado de escuelas superiores, ¿no? de estudios superiores. Me parece muy interesante que desde las asociaciones se trate de hablar de diseño en la enseñanza del bachiller, ¿no? La enseñanza secundaria, ¿no? Yo me quedaría con esos dos puntos a destacar, ¿no? Bueno, lo de la propuesta en la mesa Gelo es complicado, ¿no? Así, yo creo que hay una, sin movernos del escenario en el que estamos, y es evidentemente la interrelación entre las escuelas, por supuesto. Por alguna razón no pasa en la medida en la que tiene que darse, y creo que es entendámoslos como una deuda pendiente los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y ya cada uno que la articule como pueda, ¿no? Pero la interrelación entre las escuelas y sobre todo, yo he hecho falta muchas veces en encuentros con profesionales del diseño que se dedican a la docencia, hablar de metodologías, hablar de recursos, de estrategias. A veces cambias una metodología en la aplicación de un proyecto y te das cuenta que el alumno aprende el doble en la mitad de tiempo y toma conciencia y es consecuente. Y posiblemente simplemente hacer una jugada distinta en un tablero que es el mismo, las piezas son las mismas, todos tenemos casi las mismas asignaturas, posiblemente los mismos escenarios en la mayoría de las comunidades, pero a veces las cosas funcionan porque tú arrancas la partida de otra manera distinta y aquí te llevas al alumno por delante y trabaja contigo desde el principio. Esto también creo que en este caso es esencial. A veces nos preocupamos mucho de cómo planteamos lo que tenemos que trasladar y creo que hay un trabajo también desde abajo importante, por supuesto, en otros espacios como pueden ser, tú decías, a chicos de primaria también, ¿no? Creo que esto es otro debate y además ganaríamos mucho si hay una concienciación desde el principio, ¿no? Pero yo creo que la propuesta en este caso sería la de, en nombre propio, las escuelas y los profesionales o los responsables, buscar excusas para relacionarnos, que no tengan que hacer las instituciones ni tengan que buscar los organismos, sino los propios profesionales que estamos sentados delante de cualquier escuela y practicar o poner en juego recursos y metodologías y experimentar. Algunas no funcionarán, pero otras seguro que sí, y nos marcarán nuevas pautas en esta situación en la que estamos, ¿no? Bueno, no, yo quería un poco continuar con eso por ir. Nosotros, en DIMAD, hemos hecho, esta es la segunda Bienal Iberoamericana del Diseño, que se hace cada 2 años, pero todos los años se hace unos encuentros de enseñanza internacionales abiertos al mundo iberoamericano
y en los que de alguna manera lo que intentamos fomentar es eso, esa relación entre, no solamente entre lo que podría ser el ámbito nacional, sino también internacional, sobre todo el mundo, digamos, de la comunicación en la lengua portuguesa y castellana, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vamos encontrándonos con amigos que ya hemos empezado a tener relación con ellos, que vuelven a venir y hay esos intercambios que cada vez van siendo más fluidos, con lo cual yo creo que eso podría ser directamente un modelo a copiar por parte de la READ, hacer unos encuentros o hacer, llamémoslo como queramos, pero en el que aquellas asociaciones pueden poner a disposición de las instituciones académicas que tienen en su ámbito la posibilidad de organizar un congreso para hablar de metodología o para hablar de tantas cosas que pueden ser interesantes y que muchas veces cuesta incardinar porque sabemos que es difícil establecer relaciones con otras universidades, con docentes de otras universidades. Yo creo que eso es algo que en el ámbito académico se produce, pero no se produce en el del diseño, no sé muy bien por qué, se produce menos, no sé, hay menos interrelación, o porque es más novedoso, o por lo que sea, pero en otros ámbitos de la educación, pues sí se producen esos encuentros, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser, por ejemplo, uno de los elementos que se podría tratar próximamente. Volviendo a la especialidad, que es solo una especialidad, es verdad que es algo que a mí me genera cierto temor, quizás también por vivencia personal. Diseñador, ingeniero industrial y me especialicé en diseñar robots. Robots. Era un experto en diseño de robots. Empecé a trabajar, estudié, me empecé a trabajar y 6 meses me asusté. Toda la vida voy a ser diseñador de robots. Pues salí corriendo. Por eso la especialidad como tal me asustó un poco. De hecho, pues me dedico al mundo del diseño desde hace ya muchísimos años. Esa historia remonta casi ya 30 y no he vuelto a diseñar un solo robot. Me refiero a esto porque en los programas que he citado anteriormente, con los que estamos trabajando en este momento con empresas de diseño, tenemos todo tipo de disciplinas en esos programas. Una cosa muy curiosa que pasa siempre en esos cursos que hemos hecho, cuando preguntamos a la gente, cuando terminan el curso, ¿qué tal el curso? Fantástico, muy bien, pero nosotros, pues, qué bien, ¿no? Nos sentimos ya... ¿Y por qué os ha gustado tanto? Por haber conocido a 20 compañeros de otras disciplinas dentro del curso. Eso es lo primero que resalta a la gente, eso es muy importante. Y lo segundo, bueno, pues las metodologías que habéis aportado y nada más. También los profes, gracias. Pero eso es importante, el mezclar disciplinas para pues, justamente pues, mejorar pues, propuestas de valor, poder trabajar en equipo en proyectos más importantes. Y estamos en un mundo en ese mundo que está cambiando. Si la gente se junta, pero un diseñador solo ya no puede hacer nada. Se tiene que juntar con más gente, diseñadores y no diseñadores. Creo que pues, primero que lo intente con diseñadores, que se va a llevar mejor y seguramente se van a entender. Bueno, como conclusión, una sola propuesta es complicadísima, ¿no? La única propuesta sería abundar en la relación estable que tenemos que mantener el ámbito académico con el mundo profesional. Del ámbito académico abundamos en la idea que inicialmente aportábamos. Nuestra herramienta, nuestro instrumento son los planes de estudio y nos obsesiona que los planes de estudio se orienten hacia el mundo profesional. Desde ese punto de vista, lo que hemos dicho antes, definamos cuáles son los perfiles profesionales, definamos cuáles son las competencias que han de tener y desde el ámbito académico, como digo, los planes de estudio son suficientemente flexibles como para que se recoja la realidad actual y la futura que afecta al diseño y al diseñador en este momento. Oferta formativa reglada, no reglada. La investigación es otro de los ámbitos que probablemente tengamos que potenciar conjuntamente y bueno, hay un amplio
elenco de posibilidades con las que trabajar juntos si esa relación estable se produce. Yo quizás apuntaría más hacia la búsqueda de lo que sería el diferencial, más mirando hacia el futuro. Es decir, pienso que la capacitación en el diseño dentro del mundo o del primer mundo es homologada y es la misma. Es el modelo bajo-asiano que hemos mantenido dentro de una sociedad industrial, dentro de una economía libre mercado, y lo hacemos igual. Lo hacemos igual en todos los sitios y sacamos el mismo perfil. Y es ahí donde no está la diferenciación. Sí, la diferenciación es que los finlandeses están en el estado del bienestar y nosotros no estamos en el estado del bienestar. Los finlandeses han pasado por la revolución industrial, nosotros no hemos pasado por la revolución industrial. Y esos son los diferenciales que en última instancia nos dan una mentalidad completamente distinta. Pero por lo demás, los centros tienen el mismo ideario y todos recurren a los mismos gurús, a Philippe Starr, a Patricio Urquiola, etcétera, como elementos arquetipo. Y eso es la capacitación. Hay una diferencia y es, no sé quién lo comentaba, el posible robo del profesorado, la posible detracción, etcétera. Diseño no ha sabido hasta la fecha, o no hemos conseguido generar el entramado disciplinar de la investigación específica, que nos hace fundamentalmente la capacidad de diferenciarnos. Yo estoy en una universidad, yo constituyo un grupo de investigación y es lo que me ancla en mi universidad. Y es lo que me da una relación con centros tecnológicos, con centros de diseño, con otras universidades, con empresas de capital riesgo, y etcétera. Es la investigación lo que se transfiere. El modelo de capacitación yo no lo puedo transferir. ¿Qué le voy a contar yo? No le voy a desvelar ninguna cuestión distinta. A todo caso, que tienen más o menos recursos, que tienen más o menos experiencia, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema o uno de los factores importantes que desde el diseño deberíamos hacer es fundamentalmente incidir en ese pie. No dedicarnos única y exclusivamente a la capacitación y especialización, incentivar más la investigación como elemento diferencial, como elemento que nos permite desarrollar metodologías, desarrollar herramientas, desarrollar nuevas maneras de cómo de alguna forma insertarnos a las nuevas dinámicas, no a las ya existentes. Las existentes las conocemos ya demasiado, las tenemos tipificadas. Son modelos excesivamente regulados ya. Son las 6, yo no sé cómo vamos de hora. Sí. Damos por concluida entonces la mesa redonda. Bien, yo agradecer en nombre de la ADCV a todos los asistentes. Yo creo que las conclusiones de este encuentro rápido, quizás un poco improvisado, han sido muy interesantes. Espero que también por parte de todos cojamos el relevo, cojamos el testigo, ¿no? y podamos plantear unas nuevas reuniones donde todos estos temas y algunos más quizás podamos ir avanzando con ellos, ¿no? Quedamos emplazados a vernos en una próxima mesa redonda para seguir hablando de estos temas y empujando. Muy bien, muchas gracias.